Edmundo González Urrutia, con nosotros en vivo en CNN en español, en su primera entrevista en televisión desde la salida de Venezuela. Exactamente, así es. O sea, primera entrevista como exiliado. Así es, esa es la realidad. Y mi última entrevista con usted fue como candidato a la presidencia de Venezuela. Así es, en casa. Recuerdo con mucho cariño esa reunión que tuvimos allí. Igual, señor González, yo tengo que preguntarle cómo ha sido este proceso para usted desde su llegada al 8 de septiembre. Le ha cambiado la vida y obviamente los resultados no fueron lo que esperábamos ese 26 de julio, cuando usted me dijo a mí en su casa, en la casa del embajador en Venezuela, que era inevitable la llegada de Edmundo González Urrutia a la presidencia de Venezuela. ¿Cómo está viviendo usted este proceso como ser humano, como político, como padre, como abuelo, como esposo? Es un cambio de vida ahora en España. Absolutamente, absolutamente. Salvo la condición de político, la tengo ahora. Es una novedad para mí porque, como te comenté en alguna oportunidad, yo no había estado nunca involucrado en la política activa, en la política partidista diaria. Sin embargo, bueno, las circunstancias me pusieron en este camino y estoy tratando de cumplirlo. Evidentemente es que se trata de una situación inédita, porque lo que ocurrió el 28 de julio, que fue muy claro y contundente el respaldo de la mayoría de los venezolanos que manifestaron su voluntad por un cambio en paz, una transición en paz, un cambio de gobierno, concluyó como ya sabemos que terminó, y por distintas circunstancias eso mismo me ha obligado a mí a tomar este camino nuevo, que es bastante escabroso, por decirlo, y que lo estoy asumiendo con naturalidad, visitando a todo el liderazgo político en España e iniciando una campaña internacional para dar a conocer la realidad política de la Venezuela de hoy en distintos países de la región. Hay tantas dudas, tantos comentarios, tanta desinformación por su salida, que creo que estar aquí con usted en CNN en español es el mejor momento para explicar exactamente qué fue lo que pasó días previos a la salida de Venezuela a España como exiliado. Comencemos con su refugio en los Países Bajos. ¿Por qué decidió salir precisamente de la embajada y llegar a la embajada española? Importante destacar porque el comunicado precisamente de la embajada decía que le decían que no saliera de Venezuela. ¿Qué le motivó su salida de la embajada neerlandesa? Bueno, mira, primero que nada, mi salida a buscar la protección de la embajada del Reino de los Países Bajos obedeció a que yo tenía 3 citaciones del Ministerio Público, una orden de aprehensión dictada también por el Ministerio Público, y lo que me esperaba era allanamiento de mi casa. Ante esa realidad opté, con el consejo de varios amigos también, que buscara la protección de una embajada, y me ofreció la protección la embajada de los Países Bajos, en donde tuve 32 días, específicamente 32 días, sin que nadie pudiera haber notado que yo estaba allí, afortunadamente. En el camino se percibió que yo iba a tener que seguir así por un buen tiempo, y pensamos que la mejor opción era pedir un asilo político en un país amigo, como es el Reino de España. Y así fui que la embajada de la embajada de Holanda pasé a la de España, que median pocos metros entre una y otra. Ahí estuve 2 días y al tercer día salí para acá, luego de haber hecho gestiones con el gobierno y de haber suscrito un documento que en principio tenía que haber sido reservado, pero que quienes lo suscribieron en nombre del gobierno se dieron a la tarea de divulgarlo. Y de eso vamos a hablar en unos minutos. Usted dijo que tuvo que salir de Venezuela porque era entre la cárcel o el exilio. Así es. ¿Por qué se sintió tan amenazado estando bajo la protección de la Embajada de España? No, ya en la Embajada de España tenía la protección diplomática que me permitía orientarme hacia el asilo político en España, cosa que fue lo que hice. El gobierno de España envió
un medio de transporte para mi salida del país, que no fue fácil porque tuve que negociar con los enviados del régimen un documento para que me permitiera mi salida de Venezuela. Un documento donde usted también ha mencionado que se sintió presionado y coaccionado. Claro, porque la presión viene de tener a dos personas en representación del gobierno, teniendo que negociar los términos de un acuerdo que permitiera mi salida, en algunos de los cuales yo no estaba de acuerdo, pero el débil jurídico ahí era yo, así que yo tenía que o firmaba eso o no salía. ¿Cuál fue el papel del embajador de España en Venezuela ante todo esto? No, él no intervino en nada, él intervino en darme la protección y de la embajada. La negociación fue entre los enviados del gobierno, los hermanos Rodríguez y mi persona. Aquí en España se ha creado una polarización y una crítica dentro de la prensa y dentro del periodismo español sobre el rol de España, de la Embajada de España ante su salida y ante el exilio. Por ejemplo, el Partido Popular, el PP ha dicho que esto fue, o sea, que del hecho de que el gobierno de España de Venezuela permitiera la entrada de Jorge Rodríguez y de Delcy Rodríguez es un golpe de Estado. ¿Qué responde usted ante estas críticas? Bueno, eso forma ya parte de la política interna española. Yo me he visto también en el medio de esa diatriba entre las dos principales fuerzas políticas de España, pero el hecho es que me aceptaron mi condición de asilo, me han prestado todas las facilidades para mi llegada, enviaron un avión especial para traerme de Caracas acá a Madrid, me acompañó un subsecretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores y desde entonces yo no he recibido sino la protección, las garantías y el buen trato del gobierno de España. Otra duda que salen en los titulares es si usted fue el quien pidió la presencia de Jorge y Delcy Rodríguez en la embajada. No, por favor, absolutamente. No como lo dicen. No, en absoluto. Ellos representaban al gobierno y en esa condición se presentaron allá con el documento que tenía yo que firmar. Se mostraron fotos, y ahí lo acabamos de mencionar, grabaciones precisamente de la Embajada de España junto al embajador. ¿Cómo interpreta usted que hayan registrado este momento? Ya me dijo que no estaba al tanto. No, eso fue una situación incómoda, a mi juicio, hasta para el propio jefe de misión, porque él no las tomó, ahí no habíamos sino 4 personas, así que alguien las tomó sin la debida autorización del dueño de casa, que era el propio embajador. ¿Sabe quién las tomó? Ni idea. No hay manera, o sea, ¿cuántas personas estaban presentes ahí para poder haber tomado esa fotografía? Estamos hablando de numerosas grabaciones. Sí, a menos que las hayan tomado ellos mismos, subrepticiamente, ¿no? ¿Estaba al tanto? No. ¿No se lo supuso que todo lo que estaba pasando en ese momento podía ser utilizado en un futuro? No, y recuerda que yo estaba también en un momento de mucha tensión allí. Yo estaba negociando lo que podía ser mi salida en búsqueda de la libertad o quedarme en la Embajada de España por el tiempo indefinido. Así que yo no estaba pensando en ese momento en otra cosa, sino negociar los mejores términos posibles de mi salida para terminar ese episodio completamente para bien de todos. ¿Cuál fue el papel de Eudoro González en escena? También se ha convertido en otro protagonista de esta salida. ¿Fue intermediario o enviado especial de Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español? Él me ayudó en la negociación que sostuvimos con los enviados con los hermanos Rodríguez, efectivamente. Entonces fue un intermediario. Sí. Podemos llamarlo de esa manera. Podríamos llamarlo así, de esa manera. Hablemos de la situación de su hija y de su familia en Venezuela. Sé que el segundo documento que se firmó en esta conversación fue para garantizar y salvaguardar a su hija y a su familia. ¿Qué pasó? Ese segundo documento lo propuse yo después de haber firmado el primero que me garantizaba mi salida. Y yo lo que pedía al gobierno eran garantías para mi familia, mis pocos bienes que son mi apartamento y mi casa donde vivo,
garantías para el equipo que trabajaba conmigo, para el personal que me acompañó durante los días de la campaña, que no hubiera haber retaliaciones en contra de ellos. Y bueno, hasta ahora eso se ha cumplido. ¿Su hija se encuentra bien Sí. en Venezuela? Sí, ¿Podría salir de Venezuela si ella quisiera? yo entiendo que sí. ¿Bajo calidad de exiliada No, o como ciudadana venezolana? Como ciudadana con su pasaporte y su boleto de viaje. En estos momentos, ¿qué ha pasado con sus bienes en Venezuela? Mi apartamento está vacío, mi hija y otras personas van diariamente por la casa, entre otras cosas para tener cuidado de las plantas de mi esposa, que es una de sus preocupaciones más importantes, pero todo hasta ahora está bien. ¿Podría describirnos un poco esas últimas 24 horas en Venezuela hasta el momento que llega al aeropuerto y es despedido precisamente por el representante de España en Venezuela, la imagen que le dio la vuelta al mundo, Edmundo González Urrutia, saliendo con este Panama Hat, con este sombrero panameño de Venezuela? ¿Qué pasaron esas últimas horas en el país? Bueno, esas fueron unas horas de mucha tensión, como dije yo en alguna oportunidad, porque bueno, estaba yo jugándome allí mi salida del país con la protección del gobierno de España, yo y mi esposa, o quedarnos nuevamente en la Embajada de España indefinidamente sin tener la posibilidad de una salida. Por mi mente pasaron muchas cosas, pero lo que esperábamos era que llegara el momento de abordar ese avión que estaba allí en la pista para terminar esta pesadilla que tuvimos durante varios días. ¿Irse de Venezuela fue la única opción? ¿Era la única opción? Bueno, la otra opción era quedarse en Venezuela con los riesgos de ser detenido, porque yo tenía una orden de aprehensión, tenía una orden de allanamiento de mi casa. Y una orden de aprehensión con 6 o 7 cargos que iban desde conspiración, terrorismo, en fin, no recuerdo las otras 4, pero eran cargos importantes en mi contra, cargos que no tenían ninguna base, por supuesto. Un riesgo que tomaron Leopoldo López, por ejemplo, al igual que Antonio Ledesma, y sabemos que los resultados de ellos fueron precisamente la cárcel por varios años. ¿Usted contempló esa opción, decir, fue mi turno? Fíjate, yo pensé en siempre que más útil era yo afuera que adentro. Más útil era, y sigo siendo, en donde estoy, con la libertad de hablar en distintos foros, en distintos organismos, asociaciones. Tengo previsto viajes al exterior, tengo previsto ir a Bruselas, a Berlín, ya fui a Portugal, pensamos ir a Italia, a Holanda, a darle las gracias al gobierno holandés, donde voy a hablar también ante el Parlamento de ese país. En fin, hacer lo que me corresponde hacer en esta condición, en este momento. Se ha hablado mucho de la salida y de qué ocurrió con la conversación con María Corina Machado, que no fue notificada de esta decisión. ¿Por qué? Bueno, fue una decisión que yo tomé, una decisión personal, que consideré que era oportuno mantenerla bajo reserva. Yo sí le informé a ella en los últimos días de mi salida, 2 días antes de mi salida. De mi salida se lo comenté y le dije que me iba a ir para esto y le expliqué las razones por las cuales había tomado esa decisión y también lo que consideraba que era más importante para mí en libertad afuera que estar detenido en Venezuela. ¿Qué le dijo María Corina Machado cuando se lo informó? Estuvo de acuerdo con la decisión. Después, ¿cuánto fue el primer contacto de María Corina Machado cuando llegó a España? Al día siguiente de haber llegado aquí, hemos mantenido un contacto muy fluido y permanente de todo las actividades que estoy realizando aquí y de las que vamos a continuar haciendo. ¿Nos puede explicar un poco cómo fue el proceso de su llegada a España? Bueno, como dije, el gobierno español envió un avión a buscarme, sí. Había un alto funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores acompañándome. Hicimos 2 escalas para reabastecer y llegamos a la base militar cercana al aeropuerto de Barajas.
Allí había una comisión importante, figuras del gobierno que me estaban recibiendo. Y bueno, desde entonces no he recibido sino atenciones, buen trato, y no tengo sino palabras de agradecimiento. Su llegada a España ha sido vista como mucho, precisamente como lo mencionó, como un acto para ser más útil desde el extranjero que en la cárcel. E incluso cuando conversé con Antonio Ledesma hace 2 días, en conclusiones, él mencionaba, no necesitábamos un mártir que visitar en la cárcel, no necesitábamos a una persona que podía terminar muerto, porque lamentablemente en ocasiones, en otras ocasiones y en otros casos, ese ha sido el resultado de algunos presos políticos. En el caso de Edmundo González, esta salida fue vista para muchos con esperanza de continuar con la lucha, pero para otros con una pérdida de fe enorme ante la lucha de Venezuela. ¿Qué le dice usted en esta pantalla de CNN en español, en esta entrevista, a esos venezolanos que han perdido la fe con su salida de Venezuela? Que le van a recuperar muy pronto, porque aquí estamos haciendo lo que debemos hacer para lograr la recuperación de la legalidad democrática en Venezuela. Ese es el mensaje que hemos llevado a todas partes. Ese es el mensaje que yo he llevado a mis entrevistas, a mis discursos donde he tenido ocasión de hablar y explicar cuál es la realidad de la Venezuela de hoy. Explicar qué fue lo que ocurrió el 28 de julio y que cerca de 8 millones de venezolanos aspiran a una transición democrática en paz. ¿Siente que ha dejado esto claro estas últimas semanas, donde hemos visto un protagonismo más tangible en su exilio? Sabemos que las primeras 2 semanas, esto es muy reciente, ocurrió obviamente el 8 de septiembre, tenía que estar en silencio y en proceso precisamente del exilio. ¿Cómo lo ve ahora? ¿Cree que se ha eliminado un poco esa duda, esa preocupación por parte de los venezolanos que votaron por usted? Mira, se trata más bien de convencerlos de que aquí hay un camino que estamos forjando, que es un camino difícil, pero que este es el camino en el que hemos transitado y tenemos la obligación de llevarlo a cabo. Un camino en paz, en una transición democrática para que se cumpla la voluntad popular expresada por los venezolanos el 28 de julio. Venezuela queda en una situación muy hostil, muy complicada en estos momentos. Hemos visto varios cambios del gobierno, cambios de cúpula militares, decretos adelantados de Navidad. Estamos hablando también de convocatoria a elecciones regionales, al reinicio de las clases. Incluso hay gente que dice lo que se está intentando es todo lo posible para que el 28 de julio quede en el olvido y quede atrás. ¿Cómo ve el futuro de Venezuela ahora con esto, con lo que le acabo de mencionar, con la manera que el gobierno ha manejado el país después del 28? Todas esas son tretas para cambiar o para intentar cambiar la imagen que se tiene del gobierno, para intentar desviar la atención sobre lo que ocurrió el 28 de julio, que fue la burla de los venezolanos, el fraude descarado que se hizo y para la voluntad popular de los venezolanos. Edmundo González Urrutia y Juan Guaidó son 2 comparaciones inevitables que estamos escuchando en todas partes del mundo. Entre los presidentes que reconocen el triunfo de Edmundo González Urrutia el 28 de julio, dicen otros, los que no lo reconocen hasta este momento, que no querían cometer el mismo error de Juan Guaidó. Creo que es la persona ideal para explicarnos cuáles son los puntos distintos, las diferencias y las semejanzas dentro de los contextos políticos. Son 2 situaciones completamente diferentes. Juan Guaidó se juramentó en función de un vacío constitucional. Yo fui electo por cerca de 8 millones de venezolanos que votaron por la opción de Edmundo González a la presidencia. Esa es la primera y gran diferencia que existe entre una situación y otra. No existe entonces ninguna diferencia, pero ¿cómo se puede manejar entonces, o cómo va a manejar entonces la oposición lo que ocurrió con usted, teniendo en cuenta que no hemos tenido, al menos en la historia reciente política venezolana, un caso donde un candidato opositor con la oposición muestran unas pautas, dicen que son ganadores de estas elecciones presidenciales y ahora se va al exilio? Es un caso diferente a los que hemos visto, por ejemplo, en las elecciones de Capriles, en las otras elecciones que ocurrieron también en Venezuela en los últimos años.
Sí, bueno, nosotros tuvimos un equipo muy bien engranado para lograr captar cerca del 70 y tantos % de las actas que tuvimos para demostrar que la victoria de Edmundo González el 28 de julio. Victoria que fue en todos los centros electorales del país, incluso en aquellos centros de votación que estaban en instalaciones militares. Lo que quiero subrayar con eso es que aquí hay una voluntad muy clara de todos los cerca de 8 millones de venezolanos que votaron por un cambio en paz, como fue lo que hicimos, el mensaje que transmitimos durante toda la campaña electoral. Tenemos que hablar de la presentación de estas actas, que creo que tomaron por completo, por sorpresa, al gobierno de Venezuela. ¿Cómo se logró esto? Bueno, como te digo, tenía obviamente pensado antes de las elecciones. Esto fue un esfuerzo de un equipo muy bien organizado, de voluntarios que estuvieron trabajando noche y día para obtener las actas. Y esas actas han sido presentadas ante el Consejo Permanente de la OEA. El Centro Carter los ha llevado a organizaciones de defensa de los derechos humanos también. Y bueno, ahí está la verdad. Nosotros dijimos que habíamos ganado y mostramos las actas. El gobierno se atribuye una victoria, pero no muestra ninguna prueba que le confirme ese triunfo. ¿Es inverosímil ahora que muestren las actas? No la tienen, no la pueden demostrar, porque no hay pruebas que puedan demostrar que ellos ganaron. Por un lado, ahora tenemos al gobierno y a Nicolás Maduro diciendo que ya recibió la invitación para la investidura el 10 de enero. Por el otro tenemos a Edmundo González Urrutia diciendo en Madrid que va a ocurrir una juramentación. ¿Cómo se va a lograr esto desde el exilio? ¿Cuáles son los planes en los próximos meses? Seguir trabajando para que se respete la voluntad de los venezolanos expresada el 28 de julio. Y en eso vamos a insistir hasta el último día. ¿Podría existir una investidura, una juramentación en el exilio? No es un escenario que lo tengo planteado en este momento. La juramentación es ante la Asamblea Nacional en Venezuela. Así que la meta es para que el 10 de enero llegue Edmundo González Urrutia a Venezuela. Así es. No va a ser en el exilio. Y hay otro punto cuando se menciona otra vez las comparaciones a Edmundo González Urrutia y a Rómulo Betancourt. Están intentando hacer esta comparación. Esa no la había por oído. Exiliado. Esa no la había oído yo. Exactamente. Existen también esfuerzos por parte de otros gobiernos, en el caso de Noruega, para continuar con conversaciones. ¿Estamos en un momento donde deberíamos tener conversaciones, negociaciones, o eso ya ha quedado obsoleto? No, mira, el diálogo siempre es útil, el diálogo siempre es una herramienta conveniente para intentar la salida a la crisis política. Por eso yo soy un creyente de las negociaciones para solucionar los problemas. ¿Cómo ve en estos momentos la postura de países como México, Colombia o Brasil? Colombia y Brasil están haciendo un esfuerzo importante para lograr una salida pacífica a la crisis política venezolana. Y nosotros respaldamos ese esfuerzo. Después del 28 de julio, ¿cree que la oposición debería participar en las elecciones regionales? Vamos a esperar llegar al 10 de enero. Así. ¿Cree que es mejor esperar para entrar después a lo otro? Pero vamos primero a empezar por tomar posesión del cargo. Bueno, pero en este momento la Asamblea de Venezuela está haciendo una propuesta de reforma de leyes electorales que afectaría enormemente a la oposición venezolana. ¿Cómo ve esto en este momento, en este contexto, y cree que la oposición venezolana quedaría en riesgo de quedarse fuera de la participación política por ello? Ellos han intentado en el pasado esas y muchas otras cosas. Y nosotros hemos logrado superar todas las barreras que nos han puesto, incluyendo para las elecciones presidenciales del 28 de julio. Pusieron todos los inconvenientes posibles y fueron uno a uno superados. América Latina ha tenido un protagonismo gigantesco en su exilio y en la lucha junto a la oposición. ¿Cómo cree que tiene que hoy reaccionar
¿O qué es lo que tiene que hacer la comunidad internacional ante el contexto político que vive en Venezuela? Yo he utilizado mucho una expresión que explicaría muy bien lo que tiene en manos la comunidad internacional, que es el ejercer una presión democrática sobre el régimen para que comprenda que el 28 de julio hubo unos resultados, la voluntad popular se expresó y eso tiene que respetarse. ¿Y cómo puede ser esta presión democrática? Bueno, insistiendo justamente en que eso tiene que cumplirse, que los resultados están allí, las actas así lo demuestran y que debe producirse un cambio en ese sentido. Entrevisté a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, en conclusiones y hablábamos sobre la posibilidad de que Pedro Sánchez esté en mediaciones junto a Nicolás Maduro. Me dijo, hay conversaciones, ¿de qué se tratan estas mediaciones? Y obviamente su comentario fue, no serían mediaciones si no son secretas. Hay mediaciones. ¿Usted sabe esta información? No tengo noticias de eso. No tiene ninguna noticia de esto. Retomando el tema de Venezuela, ¿cómo es su relación actual con Enrique Capriles? ¿Y qué cree que ocurrió entre él y Julio Borges, ambos miembros obviamente del Partido Primero Justicia? Yo estuve conversando mucho con Enrique Capriles durante la campaña y los últimos días de la campaña. Él me hizo unos aportes muy valiosos, sus consejos, sus experiencias. Y con Julio he hablado aquí un par de ocasiones desde que llegué. No tengo mayores comentarios sobre las relaciones y los inconvenientes que puedan haber dentro del Partido Primero Justicia. Incluso me mencionó en la entrevista cuando estábamos en su casa antes de las elecciones presidenciales que Enrique Capriles le decía que él no se arrepentía de no haber llamado a las calles en ese momento de las manifestaciones. En el momento de las elecciones presidenciales, perdón, porque pudo haber terminado en un baño de sangre. En un baño de sangre. Sí. ¿Cómo ha visto los movimientos de Venezuela después de las elecciones presidenciales? Vimos y lo recuerdo desde nuestros estudios de CNN en Caracas, un lunes muy complejo para Venezuela, con muchos muertos después del 28 de julio, un martes aún más complicado. Ahora se siente para algunas personas que estos movimientos en Venezuela han mermado. ¿Cómo lo está viendo usted desde el extranjero? Mira, desde afuera se ven las cosas un tanto diferentes. Yo creo que la solución a los conflictos en Venezuela, la solución al conflicto político es clave para que ninguna de estas situaciones se desborde y podamos llevar lo que fue el mensaje mío permanentemente a una transición ordenada y en paz. Sobre todo en paz. ¿Cómo son las coordinaciones junto a María Corina Machado? Ahora ella desde Venezuela, usted desde el exilio. Por teléfono, y por WhatsApp, y por videollamada. ¿Es constante, a diario? Frecuentemente. ¿Hablan de lo que van a hacer todos los días? Frecuentemente nos informamos de los temas, informamos de lo que vamos a hacer, cuál va a ser la estrategia, las posiciones que tenemos que defender. Hay una relación muy fluida en ese sentido. Ayer, esto fue una noticia que le dio la vuelta al mundo por un segundo. Nicolás Maduro aseguraba que María Corina Machado se encontraba ya en Madrid. Sí. Bueno, la mente es fértil. Y ella obviamente inmediatamente lo desmintió en una entrevista que le hizo un medio local de Miami, asegurando que se encontraba resguardada en Venezuela. Es así. ¿Temen que el futuro de María Corina Machado sea también el mismo, en el exilio? Yo confío que no. Que no sea ese el destino que viene. ¿Lo ha conversado con ella? No. Nunca has tenido esa conversación. ¿Cómo ha sido su relación ahora en Madrid con otros conocidos dirigentes políticos opositores que viven aquí también como exiliados, como el caso de Leopoldo López y Antonio Ledesma? Con Leopoldo hablé ayer, justamente, por teléfono. Y nos hemos hablado en otras par de ocasiones. Muy fluida, todos estamos muy conscientes de la situación en la que estamos y el diálogo entre todos nosotros es necesario. Tenemos a poderosos dirigentes políticos en el exilio. Ahora me atrevo a decir que la mayoría están en Madrid. El caso, obviamente, de usted, Edmundo González Urrutia, de Antonio Ledesma, de Leopoldo López, pero además tenemos a 8 millones de venezolanos en el exilio. Así es. A 8 millones de venezolanos como inmigrantes. ¿Cuál debe ser el rol del exilio venezolano en la lucha por la democracia en Venezuela, en la lucha que tienen actualmente personas como usted, personas como María Corina Machado? Apoyarnos en ese sentido, apoyarnos en toda la dimensión que podamos tener para que volvamos a ser
a recuperar nuestra democracia, que lo vamos a lograr más temprano que tarde. ¿Usted alguna vez se imaginó como diplomático que iba a ser un exiliado político, que estuvo en unas elecciones presidenciales en Venezuela, que presentaron unas actas que dice la oposición muestran un triunfo irrevocable? Y no lo cumplen. Sí, bueno, yo te lo comenté en una oportunidad en la que hablamos anteriormente. Todo esto fue absolutamente inesperado para mí y por eso todas estas cosas que has mencionado son absolutamente nuevas y no tengo palabras para pensar qué pueden hacer los venezolanos en el exterior. Seguir apoyando la causa de la democracia, seguir pidiendo la restitución del Estado de Derecho, seguir pidiendo por el respeto de la libertad de expresión, seguir luchando porque se restituyan y se respete la voluntad popular expresada el 28 de julio. Teniendo en cuenta al menos el historial, hay una posibilidad grande de que no regrese el 10 de enero a Venezuela. ¿Qué opina? ¿Cómo lo ve? Vamos a esperar al 10. Vamos a esperar al 10. No hay, lo ha conversado ya con su esposa, con su familia. Sería un cambio de vida importante. No fue entonces un exilio de meses. Es un escenario que nos lo hemos planteado, pero estamos asumiéndolo con frialdad y con la cabeza fresca. Si le parece, le dejo las cámaras de CNN en español para que le diga a los venezolanos que votaron por usted pasado 28 de julio, con sus propias palabras, en su primera entrevista en televisión, lo que le quiere decir no solamente a la gente que votó por usted, a la gente que mantiene la esperanza de verlo en la investidura el 10 de enero, pero además esas personas que perdieron su fe tras la llegada a España. Mira, una de las cosas que más me llama la atención en esta nueva etapa en la que estoy aquí en el exilio en España es que a todas partes a donde yo voy me encuentro con un venezolano, en la calle, en un local de comercio, en todas partes, en una panadería. Y lo primero que me dicen es, no perdamos la fe, nosotros vamos a llegar el 10 de enero y usted va a llegar a ser el presidente de los venezolanos. Eso es lo que me dicen. Le agradezco infinitamente su tiempo, le agradezco que me haya acompañado hoy en esta transmisión especial. Un momento muy importante obviamente para CNN en español y para mí sobre todo, y espero que también nosotros aquí en CNN en español estemos acompañando a estos miles de venezolanos, son al menos 155,000 en Madrid, con las noticias de Venezuela. Ojalá que sean buenas todas. Ojalá que sean buenas. Así es, gracias a ti. Gracias. Edmundo González Urrutia con nosotros en CNN en español.